¿Cómo hago para verme? Ustedes me dicen que, ¿por qué no me puedo mover? Tan chistoso. Ay, espérate que algo pasó. Ah, ya. Todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya estarán entrando las demás personas. Queremos ser muy puntuales porque obviamente organizar esta logística y la generosidad de José Caballero, de Sebastián Nieto, de Víctor Muñoz, que también se va a unir en unos minutos, en el día de hoy pues es bastante difícil. Quisiéramos tener a más personas, mujeres de diferentes multilaterales también que tratamos de concretar, pero sabemos lo difícil que es poner de acuerdo a tantas personas. Entonces, en ese orden de ideas, entrando ya en materia y agradecerlo a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, queremos compartirles pues finalmente lo que vamos a hacer de agenda. Tenemos una jornada bastante intensa que ahorita les estaremos presentando el orden. Como para ir anticipando, nos va a acompañar primero José Caballero, que es economista en jefe y investigador de IMD. Como decimos en Colombia, un parcero de Colombia, un gran amigo ya que nos ha venido colaborando desde hace mucho tiempo. Sebastián Nieto, colombiano expatriado en París, que trabaja en la OCDE, que maneja todos los asuntos de la unidad para Latinoamérica desde la OCDE, centro en París, perdón. Y Víctor Muñoz, que hoy lo vamos a estrenar en estas circunstancias en su antigua casa, pero como director del DAPE. Entonces, entrando ya en materia, pues queríamos compartirles la visión que tenemos desde la ANDI en este ejercicio, si me ayudan con la presentación. Para los que no me conocen, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Es un placer que nos estén acompañando el día de hoy. Muy rápidamente la introducción. Estamos en un ejercicio de la digitalización a la transformación digital. Así lo estamos viendo después de lo que ocurrió en términos de la pandemia, que sigue obviamente afectándonos, no hemos salido de ella, pero cómo aceleró la digitalización en la economía colombiana y en el mundo. Y por eso, pues claramente sobre esto estamos viendo que estamos construyendo un nuevo futuro, que nos llega muy apropiada la frase de Alan Kay, porque vamos a tener una nueva realidad. Ese nuevo normal que tantas veces lo hablamos en diferentes conversaciones durante los últimos 11 o 12 meses, un año, pues es la realidad sobre cómo vamos a construir nuestro propio futuro. Y desde la ANDI, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital, que se creó en el 2016, el mismo año que el Foro Económico Mundial crea esa línea de investigación sobre la cuarta revolución industrial, empezamos como gremio pionero a generar toda una línea de trabajo y por eso pues muy agradecidos nuevamente que nos acompañen José y Sebastián y todos, porque hemos construido sobre esta estrategia, sobre 5 ejes, sobre conectividad, ecosistema, economía, gobierno y talento. Con ese propósito queremos que Colombia y sus empresarios, su sociedad, los individuos sean innovadores y sean digitales. Y hemos avanzado significativamente. Lo dice recientemente un tercero que me parece muy oportuno comentarlo acá, que es el Centro Nacional de Consultoría, con su índice de apropiación digital y de ciudadanía digital. Fíjense cómo esa línea del 2016 venía desarrollándose, digamos, avanzando pero lentamente, y cómo pega un salto, que es lo que han dicho ellos, un salto digital en 11 meses, entre febrero y noviembre del 2020, pasamos a ese indicador de 0,39, que en resumen, sin entrar en tanto detalle, es la manifestación de los usos e intenciones del uso de la apropiación de Internet. Entonces, en palabras de ellos, en 11 meses hicimos lo que puede ser el equivalente a 20 años de lo que es la digitalización. Yo sé que están alzando la mano y están hablando por chat. Preguntas y respuestas las vamos a hacer al final para poder avanzar con la agenda. Me encanta que estén todos aquí participando y vamos a hacer lo más interactivo posible. Siguiendo entonces con esta línea, vean lo que ocurre en términos de Bogotá y Medellín. Hay varias ciudades que podemos comparar, pero nos comparte el Centro Nacional de Consultoría, y cómo la diferencia entre usuarios, no usuarios, el uso básico, que es comunicación y entretenimiento, lo que es intermedio, es decir, educación y participación, y lo que es avanzado, cómo cambia entre febrero y noviembre, cómo se reduce lo que son el tema básico y dan un salto a lo que es intermedio, educación, todos lo vimos. En algunos casos es remoto porque pasamos a tener educación a distancia, y en otros estamos ya avanzando en transformación digital de la educación. Todavía falta claramente mucho. Y en transacciones, pues claramente comercio electrónico, servicios financieros y otro tipo de cosas, pues evidenció. Entonces, rápidamente un resumen que les queremos que otra vez
aprovechen y visiten la información del Centro Nacional de Consultoría. Y eso construye sobre lo que estábamos viendo nosotros en el 2019, que es la encuesta más reciente de transformación digital, como en el 2016 el 25% de los empresarios nos decían que tenían una estrategia de transformación digital y cómo evolucionó a un 63% en el 2019. Estamos por desarrollar ya lo que va a ser la versión 2020 y por eso yo creo que el mensaje aquí muy rápidamente es: el vaso está medio lleno. Hemos avanzado, se ha hecho un gran ejercicio, a las malas, a las buenas, acomodándonos, adaptándonos y sobre eso construyendo realidades del gobierno que vamos a hablar, realidades de la economía, realidades de la educación y la sociedad. Y por eso el mensaje principal aquí es: tenemos que usar más TIC, mucho más TIC. Y esa fórmula, para efectos de explicarla, pues pensamos que necesitamos más talento, sin lugar a dudas, que ahí José seguramente nos va a echar sus buenas pullas para explicar cómo necesitamos mejorar en eso. Necesitamos y al cubo, innovación, claramente interoperabilidad, necesitamos materializar esa interoperabilidad de manera muy concreta, inteligencia emocional, porque eso es crucial para la transformación digital, la inteligencia emocional, y pasamos a la C. Y para la C necesitamos 5 cosas: co-creación, cooperación, colaboración, confianza. Ahora sí que hay que desarrollar y mostrar con hechos la confianza para que realmente nuestro ecosistema salga adelante. Y sin lugar a dudas, creatividad. ¿Y por qué decimos esto? Porque vamos a tener ahora que generar una arquitectura y adaptar nuestra arquitectura a lo que sigue. Y como seguramente aquí todos somos millennials, empezando por José y por mí, hemos jugado con Lego y entonces tenemos que manejar la arquitectura a que se adapte a estas realidades. Son piezas que vamos a tener que desarrollar para eso que hablamos de interoperabilidad y de ecosistemas. Es un reto muy grande, pero hay que tener sus cimientos porque en 10 años vamos a tener muchas otras realidades tecnológicas que van a ser bastante discientes. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de cambiar la mentalidad. Y cuando hablamos de cambiar la mentalidad, les hago esta inquietud muy fácilmente. ¿Cuáles son las mentalidades más difíciles de cambiar? Y algunos nos pueden decir diferentes aproximaciones sobre esto. Una, la de uno, que es muy difícil, cambiar la mentalidad por lo que uno ha venido conociendo, y seguramente los que han estudiado sobre el cerebro, la amígdala y el hipocampo acá es crucial cómo manejar esas dos realidades de nuestro cerebro. La del jefe, cómo cualquier persona, cualquiera de todos tenemos jefe, cómo ayudamos a adaptar esa mentalidad. La del gobierno es bastante difícil de cambiar, y quizás la que es más simpática, pero que es una realidad, es la de la mamá. ¿Cómo se cambia la mentalidad de la mamá ante estas realidades? Y ahí es donde está el quid de todo este asunto. ¿Cómo hacemos ese cambio de mentalidad para lo que sigue? ¿Por qué? Pues porque la transformación digital abarca mucho más que la tecnología. Y lo que ustedes ven ahí es parte de lo que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo de la ANDI. Son al menos esos factores. Es liderazgo, es tecnología, claramente, es optimización de procesos, es talento, es cultura. Y en el caso del gobierno, es regulación y desregulación inteligente. ¿Y por qué esto? Porque la competencia entre ecosistemas. Vamos a tener ecosistemas en Medellín, en Bogotá, en los Emiratos Cafeteros, alias el eje cafetero, en Bucaramanga, en Cartagena, en cualquiera de nuestras ciudades, y ya no es compañía y productos, sino ecosistemas de todas sus manifestaciones. Y lo hemos venido haciendo desde la vicepresidencia en varias cosas. Por ejemplo, seguramente Víctor nos va a explicar más de eso, los 17 proyectos que fueron priorizados en transformación digital, que ustedes los ven ahí en pantalla. Esos 17 proyectos equivalen a una inversión gigantesca de impacto social que va a verse reflejada en este periodo de tiempo, es decir, del 2021 a 2022, y en algunos casos va a ser un poquito más allá. Hemos trabajado en la ley TIC, hemos trabajado en los COMPES, hemos trabajado en los decretos de servicios ciudadanos digitales, el de vehículos eléctricos, en la historia clínica electrónica, en la ley antitrámites, en muchísimas cosas en los últimos 11 y sobre todo desde el 2018 para acá, construyendo sobre lo construido. Y ya para terminar, en el 2021 queremos hacer algo pues aún más oportuno, y es lograr esa implementación de todos estos COMPES, acompañar al gobierno que nos va a dar claramente unos habilitadores. Viene el tema de firma electrónica, viene lo de trabajo remoto o lo que la gente llama teletrabajo, la nueva generación de trabajo remoto, esa agenda de los proyectos de transformación digital, los ecosistemas regionales, eliminar las barreras de comercio electrónico, en fin, muchas cosas que vamos a conversar en el día de hoy y que quería hacer esta presentación. Pero el mensaje final, para darle ya la palabra a José Caballero, es este. Vamos a hacer esto no porque la gente, frente a los productos y servicios, frente a una sociedad, y esta frase es para mí muy campeona, donde uno va a reflejar eso. No es porque compran o porque quieren un servicio, sino cuál es ese propósito. Y el propósito de la transformación digital es calidad de vida y productividad. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? ¿Cómo mejoramos la productividad? Con esto yo quería hacer un contexto de cómo desde la ANDI, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital, estamos trabajando en este tema.
rápidamente darles una información, ponerlos en contexto. Y ahora darle la palabra a José Caballero, que claramente nos va a ayudar a entender qué es la competitividad digital, cómo estamos comparativamente con el mundo y obviamente los retos y oportunidades que tiene Colombia. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo muy grande nuevamente por tenerte acá y somos todos oídos. Adelante, muchas gracias. Gracias, Santiago. Igualmente, buenos días a todos. Es un placer contribuir a este evento. Si me permiten, quiero compartir mi pantalla. ¿Tienen acceso a la pantalla, Santiago? Correcto. Ya está cargando, ya se ve. ¿Se ve? Ok, perfecto. Sí, sí, señor, adelante. Gracias. Pues este día les voy a compartir los resultados de nuestro ranking mundial de competitividad digital del año pasado, del 2020. Lo que tengo en mente es compartir con ustedes las tendencias globales, qué es lo que está pasando, qué es lo que aconteció el año pasado con respecto a la competitividad digital. Para empezar, voy a presentarles algunos conceptos básicos para que tengan una idea de cómo desarrollamos este ranking. A partir de esto, vamos a discutir los resultados para Colombia. Los voy a contextualizar en Sudamérica o Latinoamérica y quizá ofrecer algunas ideas de cómo profundizar la digitalización de Colombia. Ahora, antes de proseguir, es necesario que aclarar un punto. A pesar del hecho de que el desempeño de Colombia ha caído en el ranking, no significa que Colombia no haya avanzado internamente. Es decir, el ranking es relativo. Si Colombia anota 2 goles en la final de la Copa Mundial, pero Argentina anota 3, Argentina gana la Copa. Nada más para mantener eso en mente. Ahora movámonos hacia un poco hacia la metodología. El ranking analiza el desempeño de 63 países. ¿A qué nos referimos con el concepto de competitividad digital? Lo que hacemos es evaluar la capacidad de un país de adoptar y explorar nuevas tecnologías con el objetivo de la transformación de las prácticas gubernamentales, de modelos comerciales y de la sociedad en general. Ahora, el ranking lo componemos de 3 factores. El primero es el conocimiento, segundo tecnología y el tercero la preparación futura. Con conocimiento nos referimos a la generación, a la arquitectura del conocimiento, cómo se genera el conocimiento, lo cual facilita la comprensión y el aprendizaje de nuevas tecnologías. Con tecnología nos referimos al marco que existe que permite el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y la preparación futura se refiere a la disposición de la sociedad en general de adoptar y explotar el uso de estas nuevas tecnologías. Ahora, estos 3 factores, cada uno de ellos está dividido en 3 subfactores. El de conocimiento incorpora el talento, la formación y educación y la concentración científica. Bajo tecnología tenemos el marco regulatorio, capital, marco tecnológico. Y bajo la preparación futura tenemos las actitudes adaptativas, es decir, qué tanta inclinación existe hacia las nuevas tecnologías, la agilidad empresarial y la integración de IT en las prácticas generales. Ahora, estos 9 subfactores incluyen 32 indicadores estadísticos y 20 basados en preguntas de encuesta, para un total de 52 indicadores. Ahora, el siguiente, este es los resultados en el top 15 del ranking del año pasado. Es un poco aglomerado, un poco de aglomeración el diapositivo pero el mensaje aquí es claro. No hay un modelo dado a seguir para lograr la competitividad digital. Los países que tienen éxito en el ranking explotan sus ventajas comparativas.
Hay ciertas características que voy a discutir más tarde que la mayor parte de estos países las presentan. Por ejemplo, la cooperación entre el sector público y el sector privado. Eso es algo que veremos más tarde. Pero para mostrarles un poco más para la idea de la falta de la existencia de un modelo dado o modelo único, pueden ver que el ranking es liderado por los Estados Unidos, seguido por Singapur, Dinamarca, Suecia y Hong Kong. Como pueden ver, aquí tenemos el ranqueo del conocimiento, del factor de conocimiento, el factor de tecnología y la preparación futura. Como pueden ver, los Estados Unidos se enfoca más en explotar la generación del conocimiento, donde lideran. Al mismo tiempo, pueden atraer el talento global y retener su talento doméstico, por lo que tienen una ventaja sobre la preparación futura. Ahora, el marco tecnológico, si ven en esta descripción del factor, pueden ver que está dominado por Singapur, Hong Kong, Noruega, los Emiratos Árabes Unidos y Taiwán. Ahora, lo que nos dicen esta comparación, para recalcar el punto, es que los Estados Unidos, por ejemplo, toman ventaja de su conocimiento y de su preparación futura. Singapur toma ventaja del conocimiento, la generación del conocimiento y la tecnología que tienen disponible. Noruega toma ventaja de la tecnología disponible y la preparación del futuro. O más bien, bueno, es Dinamarca, pero como pueden ver, Suiza también está acá con el conocimiento y la preparación del futuro. ¿Sí? Ahora, el mapa nos deja ver que el ranking, el top 10, color amarillo, está dominado por Europa del Este, países asiáticos y los Estados Unidos. En Sudamérica, el líder en el ranking es Chile, en la posición 41. Ahora, a nivel región, como el gráfico nos muestra, los países del este de Asia, ya sea China, Hong Kong, Taiwán, Japón, dominan el ranking en promedio, en el ranking promedio, seguido por los países de Europa del Este y Norteamérica. Ahora, como pueden ver en la parte baja del gráfico, Sudamérica lamentablemente y consistentemente ranquea en promedio en los lugares más bajos. Esto muestra del 2016 al 2020. En cuestión a nivel factor, en términos de los factores, es la misma tendencia. Los países de Asia del Este lideran en los 3 factores. En el del conocimiento son seguidos por Norteamérica y Europa del Este. En el factor de tecnología, los países de Asia del Este están seguidos por Europa del Este y Norteamérica, y es la misma tendencia con respecto a la preparación del futuro. Ahora, como dije al principio, el hecho de que Colombia haya caído en el desempeño en este ranking no significa de que no haya prosperado en ciertos indicadores o ciertos subfactores o factores. De los 63 países, Colombia en el ranqueo general está en la posición 61. Ahora, al nivel de factores, como pueden ver, en el conocimiento es 59, en el de tecnología es 61 y en el de la preparación del futuro es 50. Con la excepción de la preparación hacia el futuro, los otros ranqueos han caído este año. En términos de la tendencia, en los últimos 5 años, en el ranqueo, como pueden ver, la tecnología en Colombia, el factor de tecnología en Colombia ha estado consistentemente bajo, ranqueando en el 59 en el 2016 y en el 61 el año pasado, en el 2020. Ahora, en el general,
color gris, ha caído del 56 al 61, lo cual es una caída con bastante significado. Es el mismo patrón con el factor de conocimiento, el color azul. Ahora, como pueden ver, como decía, el único que ha ganado posiciones es la preparación hacia el futuro. Ha ganado, este último año ha ganado 50, ha llegado al 50, la posición 50ª, pero está recuperando espacio. Esta es una tendencia muy positiva en el ranqueo. Con esto en mente, discutamos un poco el nivel de subfactores, el desempeño de Colombia a nivel de subfactores e indicadores. Como pueden ver en el talento, en todos los componentes del conocimiento, talento, preparación y educación y concentración científica, Colombia está rankeando relativamente bajo. Es el mismo patrón en términos del factor de tecnología. El marco regulatorio está bastante bajo, el marco tecnológico también, pero en cuestiones de la preparación hacia el futuro, como pueden ver, la agilidad empresarial es bastante alta. Ahora, a nivel de indicadores, les quiero subrayar algunos, no como algo, como una tendencia negativa en el desempeño de Colombia, sino como una oportunidad o los espacios en los cuales Colombia puede mejorar. Por ejemplo, les mostraba aquí la evaluación de los estudiantes, del desempeño de los estudiantes 15 años de edad en matemáticas. También la disponibilidad de habilidades tecnológicas y digitales. Bajo preparación y educación, el gasto total en la educación, gasto público. Los logros en la educación superior. Bajo la concentración científica, el gasto total en investigación y desarrollo y el total de empleo per cápita en investigación y desarrollo. Bajo el marco regulatorio, y esto es algo que con Santiago discutíamos anteriormente, pueden ver que en lo que se trata de contratos, Colombia rankea en el último lugar de nuestro ranking. Al mismo tiempo, hay bastante espacio para mejorar la legislación que promueve o que empuja la investigación científica. En cuanto a la preparación hacia el futuro, el comercio en línea es bastante bajo. Pueden ver que Colombia está rankeando en la posición 55. Y bajo la agilidad empresarial, pueden ver que las oportunidades y los riesgos, cómo la empresa privada enfrenta las oportunidades y los riesgos que traen los cambios en el mercado, por ejemplo, ahora bajo la pandemia. Puede ser que haya, como dijera, no un miedo, sino que hay un temor a tomar ventaja de esas oportunidades, ya sea porque faltan recursos, porque no hay suficiente talento o el talento necesario no está disponible. Pero existe una buena oportunidad de mejorar este indicador. Ahora, una de las características que les mencionaba al principio, los cuales los países que han tenido éxito o que tienen éxito en nuestro ranking presentan, es la cooperación efectiva entre el sector público y privado. Y aquí pueden ver que Colombia en este sentido está rankeando muy bien en la posición 32. Ahora, mostremos estos indicadores en el contexto de América Latina. Bueno, vale la pena decir que el grupo de países para los cuales nuestro sistema ha generado para la comparación con Colombia incluye Ucrania. El grupo es autogenerado, basado en cómo estos países rankean en todos nuestros rankings. Tenemos rankings de competitividad en general y de talento y el digital, por supuesto. Los países también son seleccionados basados en el PIB per cápita, en la población y al mismo tiempo en la región a la que pertenecen. Como pueden ver en términos de talento, hay
un espacio bastante amplio entre el desempeño de Chile y Colombia. Es lo mismo, la misma tendencia en preparación y educación, con Ucrania liderando el grupo. Y en términos de concentración científica, es Brasil el líder y pueden ver el espacio que existe entre Brasil y Colombia. Ahora, los indicadores que seleccionaba, que subrayaba anteriormente, pueden ver el desempeño de Colombia en comparación con Ucrania en el PISA, la evaluación de PISA, en las habilidades, disponibilidades de las habilidades digitales. Ucrania lidera también. En términos del gasto en educación y logros académicos, pueden ver la diferencia entre Colombia y Brasil, y aquí en Perú y Colombia. Ahora, en términos de el gasto el gasto en la investigación y desarrollo, pueden ver una gran diferencia entre Brasil, el líder del grupo, y Colombia. Es la misma tendencia acá con el personal, con el empleo total per cápita. En términos de la tecnología, el factor de tecnología, pueden ver que en el marco regulatorio es Chile el líder del grupo, en capital es Perú, y en el marco tecnológico es Chile otra vez. Ahora, al nivel de los indicadores que subrayaba anteriormente, en el cumplimiento de contratos, pueden ver la distancia que existe entre Chile y Colombia. En términos de la legislación que empuje la investigación científica, pueden ver que Colombia tiene un mejor desempeño en comparación a este grupo de países. En la preparación hacia el futuro, las actitudes adaptativas, Colombia está en el último lugar de este grupo de países. Al mismo tiempo, en cuestiones de la agilidad empresarial, lidera el grupo. Como lo mencionaba antes, este es uno de los strengths de Colombia. Y en términos de la integración de IT, Colombia está en el tercer lugar del grupo, con Chile a la cabeza. En cuestiones del comercio en línea, pueden ver el desempeño, cómo se compara con este contexto. Al mismo tiempo, pues, se observa la gran distancia que existe entre Chile y Colombia en cuestiones de las oportunidades, cómo el sector privado aprovecha las oportunidades en el mercado. Ahora, la característica esencial que mencionaba, esa cooperación efectiva entre lo público y lo privado, Colombia está ahí en la cabeza casi, con una distancia reducida entre Chile y Colombia. Ahora, en esta sección, lo que quisiera hacer es subrayar algunas tendencias en Colombia, las cuales pueden ser aprovechadas para profundizar la digitalización, la transformación del país digitalmente. Cada año que conducimos nuestra encuesta empresarial, le pedimos a los participantes que seleccionen los 5 indicadores que ellos creen que hacen cada país o su país hacen de su país más atractivo, ya sea para la inversión, ya sea para negocios, ya sea para el talento. Lo que presenta este gráfico son los 5 indicadores que el menor número de ejecutivos ha seleccionado en los últimos 5 años. Lo interesante es que estos 5 indicadores son fundamentales para la transformación digital o para la competitividad digital. Por ejemplo, el nivel educativo, un alto nivel educativo. Pueden ver cómo en Colombia ha caído desde el 2016 al 25%, lo seleccionaban como algo, como un indicador del atractivo de Colombia. Este año o el año pasado lo encontramos con un 17%. La cultura de investigación y desarrollo ha mejorado del 6% en el 2016 al 12% en el 2020.
Al mismo tiempo, la competencia del gobierno ha caído del 19% al 10% y el entorno legal efectivo ha caído del 27% al 19%. Lo interesante acá es que Colombia, a pesar de las limitadas competencias del gobierno que nos muestra esta encuesta, tiene una estabilidad relativa, una estabilidad alta relativamente de las políticas. Como pueden ver, el 21% de encuestados lo seleccionan. Ahora, ¿por qué es importante la cultura de la inversión, de la investigación y desarrollo? La importancia de esta cultura es porque solidifica la arquitectura del conocimiento. Lo que hace esta arquitectura es permitir el flujo de ideas entre los individuos e instituciones, por ejemplo, entre los negocios, entre el sector privado y la academia. Al mismo tiempo, la investigación y desarrollo nos asegura tener las competencias de innovación necesarias para la transformación digital. También es una manera de avanzar el talento, el desarrollo del talento local, el cual en Colombia nos muestra ciertas tendencias que son problemáticas. Este gráfico nos presenta la relación entre la fuga de cerebro y la atracción de talento, highly skilled talent. Ahora, en el eje Y nos presenta la fuga, y en el eje de X nos presenta la atracción. Como pueden ver, los países que han tenido éxito con la competitividad digital, como Suiza, como Noruega, Dinamarca, los Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, logran un balance entre reducir la fuga de talento y mantenerse atractivos para el talento internacional. En el caso de Colombia, en el 2005, pueden observar que la fuga era relativamente alta. Tenemos 6, con un valor de 6 aproximadamente, en términos de la fuga, y en términos de atracción tiene un 2.7. En el 2010 hubo una mejoría en términos de la atracción. Pueden ver que es un valor de 4.5. Pero al mismo tiempo la fuga aumentó a un valor de 6.5. En el 2017 la fuga fue reducida probablemente al mismo nivel, 5.96, pero se mantuvo la atracción. A lo mejor ganó algo en el valor de este indicador, 4.7. El problema del talento es que muchos de los países, especialmente en América Latina, producen talento, pero no el talento que se necesita para lograr la estrategia digital. Por ejemplo, algo que especialmente en mi país, para los que no saben, El Salvador, muchos estudiantes deciden seguir la carrera de leyes. Creo yo que en términos de transformación digital, ese tipo de talento sí es necesario, pero no en las cantidades que está siendo desarrollado. El sistema educativo debe de implementar una estrategia de competitividad que se base no solamente en mejorar o aumentar los niveles del gasto, sino que también la calidad de la educación. Y se debe de desarrollar una estrategia que se enfoque en el desarrollo del talento local que es necesario para lograr la estrategia de la transformación digital.
Ahora, les mencionaba al principio que no hay un modelo único de competitividad digital, pero que habían ciertas características que a los países que han tenido éxito en este ranking nos muestran, por ejemplo, el desarrollo del talento local que les mencionaba anteriormente, al mismo tiempo la atracción, la retención de los talentos, el énfasis en la investigación y desarrollo. Ahora, he hecho, he hecho énfasis a través de la presentación en la cooperación entre el sector privado y el sector público. Ahora, ¿cómo puede cada uno de ellos contribuir o cómo contribuyen en los países que han tenido éxito en competitividad digital? El sector privado, por ejemplo, en Suiza, en Dinamarca, en Noruega, también en Singapur, contribuye con la agilidad, con la flexibilidad de adoptar y readaptar las tecnologías. Por ejemplo, especialmente ahora que tenemos, en este caso de pandemia, el uso de la tecnología existente ha sido readaptado en ciertos países. Creo que fue en Singapur, para darles un ejemplo, que la tecnología de los elevadores, de los ascensores, no sé cómo le llaman en Colombia, en lugar de usar las manos, están usando los pies. De alguna manera, el primer mes de la pandemia, ellos lograron readaptar ese tipo de tecnología. Otra contribución del sector privado es identificar las oportunidades que las nuevas tecnologías traen y aprovecharlas. Y como vimos anteriormente en Colombia, hay cierto espacio para mejorar estas tendencias. También, como mencionaba anteriormente, la contratación y retención de personal de altamente calificado. Eso es importante, el balance, atraer y retener, evitar la fuga. Para los empleados que ya existentes, el desarrollo de habilidades TIC. No sé, en el caso de Suiza, hay universidades que ofrecen nuevos programas de noche en los cuales los empleados pueden tomar ventaja, todo pagado por las empresas, por supuesto. También hay cierto reentrenamiento de los empleados y la reasignación a posiciones donde sus habilidades se toma mejor ventaja de ellas. Ahora, en cuanto al sector público, ¿cómo contribuye al éxito de la transformación digital? Un liderazgo efectivo, con una estrategia clara, convicción a largo plazo, que tenga un objetivo claro, la prosperidad de toda la sociedad. Cualquier reforma que ha tenido éxito ha sido basada en el desarrollo o en el avance del sector privado, no en el público. Estas reformas también impulsan las ventajas comparativas del país. Al mismo tiempo, las reformas favorecen lo institucional, los cambios institucionales, como podríamos mencionar acá el sistema de educación. Es mejor un cambio a largo plazo de las instituciones que los objetivos de crecimiento puro a corto plazo. Y finalmente, países que han tenido éxito o que siguen teniendo éxito en competitividad digital son aquellos países que hacen del proceso de transformación digital incluyente. Es un proceso incluyente que se asegura que sea justo con toda la sociedad y que se comunica con la sociedad constantemente, aumentando así la transparencia del proceso. Muchas gracias. Como Santiago mencionaba al principio, las preguntas que tengan las podremos contestar al final del evento. Gracias. Gracias, José. Muy completo Encantado. y estaba hablando acá de lo interesante de mirar las perspectivas. Yo claramente me gradué de posibilista, entonces vi el vaso medio lleno y llega IMD y nos da inyección de realidad que es muy bueno porque de eso se trata. Tenemos que subir No, la pero vara. como te decía, esto es relativo, ¿verdad? No, Recuerda, no, no, eso es lo que 3-2 necesitamos. en la final para Argentina. Uno tiene que ser autocrítico y por eso te invitamos y por eso es tan valioso. Y te iba a molestar porque creo que podemos ir avanzando. Tenemos un módulo de preguntas y respuestas que está ahí en la herramienta que dice Q&A. Ajá.
Y ya le doy la palabra a Sebastián Nieto, entonces al final podemos hacer las preguntas también en directo, pero si nos puedes ir ayudando si quieres, puedes ir contestando porque son particularmente de tu presentación. Perfecto. Entonces, sobre eso también teníamos, antes de darle ya la palabra a Sebastián, un ejercicio que queremos hacer con la herramienta y es muy sencilla. Acabamos de oír a José, entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo cree que Colombia estará en el top 3 de Latinoamérica de la clasificación mundial? Pero claro que de Latinoamérica, del IMD. Para que nos vayan contestando ahí, José, cómo nos diste tu input, cómo la gente va contestando sobre eso. Y claro, vamos a oír a Sebastián y después vamos a oír a Víctor para hacerles después otra pregunta. Entonces, fíjense que 40% dice que en 10 años, 53% dice que en 5 años y 2%, bueno, mentiras, como 4% en 2 años. Entonces, como yo soy posibilista, yo creo que en 5 años vamos a estar otra vez en el top 3. Ya lo estuvimos, estamos en el top 6, pero tenemos como para mejorar y echar para adelante. Dicho esto, agradecerles porque han participado. Y José, lo que hacemos es entonces, mire, ahí quedó el final, 51% en 5 años. Muy interesante porque eso es parte de lo que nos hemos puesto de meta en el ejercicio desde la ANDI, desde la Vicepresidencia de Transformación Digital, en ayudar. Dándole la palabra ahora a Sebastián Nieto para que nos acompañe y nos dé su visión y su lectura de este, digamos, perspectiva de la OECD y transformación digital bajo su liderazgo y lo que está pasando de esta organización que Colombia entró a formar parte hace muy poco. Sebastián, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Un agradecimiento a la ANDI por esta invitación. Para la OCDE es fundamental este tipo de plataformas de diálogo y en particular conversar con el sector privado sobre las perspectivas que nosotros tenemos sobre América Latina y en particular sobre el mundo digital. No es en vano que ya tenemos varias empresas de Colombia o que trabajan con Colombia que son miembros de actividades que tenemos con el sector privado en la OCDE y entiendo que varias de estas empresas están con nosotros hoy, así que pues un placer también tenerlas acá, a AT&T, a Amazon, a Telefónica, que trabajan muy de la mano con nosotros. Quisiera compartir con ustedes esta presentación donde resume lo que tenemos de nuestro informe de América Latina 2020 que trató sobre transformación digital. Este informe, el LEO, conocido por sus siglas en inglés, del Latin American Economic Outlook, que hacemos cada año con la CAP, la CEPAL y la Unión Europea, tratamos cómo está América Latina desde un punto de vista macroestructural, tanto por el lado social, pero también económico, y nos enfocamos cada año en un tema específico. El tema del año 2020 fue sobre transformación digital, tema fundamental, como ustedes saben, en el periodo de crisis que estamos teniendo en este momento. En esta presentación me voy a concentrar en 4 aspectos principales. Primero, la situación macroestructural de la región y después ya entrar en el tema de la transformación digital como una tendencia global de la cual tenemos que aprovechar en la región y en particular cómo afecta a las empresas, a los trabajadores en las escuelas y qué tipo de agenda necesitamos desde el punto de vista de la política pública para maximizar la transformación digital. Quisiera insistir con un reto que tenemos estructural en América Latina y que esta crisis nos recuerda y es la baja productividad. Una productividad laboral que en los años 50 era más del doble de lo que tenemos, de lo que teníamos a nivel mundial y en el transcurso de las últimas décadas el desempeño de productividad laboral de América Latina ha sido menor que el de la economía mundial y hoy en día estamos hablando de una productividad laboral que en América Latina es inferior a la productividad mundial. Entonces, sin duda alguna, tenemos unos retos estructurales muy fuertes donde más que nunca necesitamos ver de qué forma generamos mayor diversificación económica, cómo generamos también mayor valor agregado de nuestro aparato productivo y también una mejor inserción en las cadenas globales de valor. Entonces, esto es un mensaje importante que quisiera insistir a lo largo de esta presentación, donde vemos que productividad tiene que ir también de la mano con inclusión. Sin duda, el año 2020 pues, fue un año
de una caída histórica del crecimiento económico. Se estima que sea entre -7 y -8% la caída que tendremos en 2020. Y sobre todo si lo vemos en lo que llevamos del siglo XXI, pero también lo que tuvimos en el siglo XX, pues es algo que nunca habíamos visto. Y esto nos lleva pues a una caída del PIB per cápita de América Latina a los niveles que teníamos en 2009. Entonces, estamos hablando efectivamente de una caída de una década del ingreso per cápita de la región, pero sobre todo, algo que insistimos mucho en nuestro informe de América Latina es que estamos frente a una crisis social donde el choque ha sido totalmente asimétrico y ha afectado ante todo a las empresas más vulnerables, a los hogares más vulnerables y a los trabajadores más vulnerables. Buenas noticias frente a esta crisis es la respuesta de varios países de América Latina con políticas focalizadas para precisamente apoyar a los grupos más vulnerables y donde para 2021 vemos fundamental de qué forma se refuerzan estas políticas focalizadas, pero también condicionadas hacia la creación de empleo formal, que es sin duda alguna para nosotros el reto principal que vemos de salida de esta crisis. Entonces, para resumir, pues hemos visto unas acciones importantes en el año 2020 que son bienvenidas, como comentaba anteriormente, acciones focalizadas a los grupos más vulnerables. También hemos visto una reacción por el lado monetario muy importante, con reducción de tasas de interés, con opciones de mayor liquidez en los mercados. También hemos visto buenas noticias por el lado de la balanza de pagos. Por primera vez en varios años tenemos un superávit en cuenta corriente. Sin duda alguna también es el resultado de malas noticias, sobre todo por el lado del crecimiento de las exportaciones. Y también pues lo que hemos visto es que las remesas se han mantenido, por ejemplo, también por el lado de la balanza de pagos y también una alta liquidez internacional. Sin embargo, tenemos que pensar entonces en qué tipo de reformas estructurales necesitamos en América Latina, algo que nosotros llamamos el repensar el pacto social en la región, donde vemos tres componentes principales: por el lado fiscal, por el lado de la productividad y la inclusión social. Sin duda alguna necesitamos sostenibilidad fiscal, evitar caer en crisis de deuda soberana, pero también saber financiar los grandes retos que necesitamos en 2021 y 2022. Para esto, acciones domésticas se necesitan, por el lado de los impuestos, del gasto, un gasto más eficiente, pero también mejor coordinación internacional en cuanto a la gestión de la deuda pública, donde un alto porcentaje, estamos hablando de deuda soberana emitida en los mercados internacionales. Entonces es una agenda integral a nivel doméstico, pero también con un fuerte de cooperación internacional. Tenemos que recordar, y siempre lo decimos en diferentes instancias, en particular en el G20, este es un choque exógeno que tuvimos en América Latina con una crisis sin precedentes, donde necesitamos precisamente ante una crisis internacional soluciones globales, donde América Latina tenga un papel primordial, no solamente de colaboración, pero también de discusión frente a las soluciones que necesitamos para una recuperación sostenible e inclusiva en el mundo emergente. Ahora bien, como les decía, y es precisamente la temática del foro de hoy, pues es cómo la transformación digital es fundamental en este ámbito de crisis. Y antes de la crisis ya lo veíamos que la transformación digital era una tendencia global, era una oportunidad muy importante para América Latina, pero ahora no solamente es una oportunidad, es una necesidad. Y la crisis lo que nos recuerda precisamente es que si no estamos montados en el bus de la transformación digital, pues va a ser muy difícil avanzar tanto por el lado de la creación de empleo formal como por el lado de la inclusión y finalmente en generar mayor valor agregado de las economías de la región. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto, y aquí a modo de ejemplo, es las peticiones o las demandas de comercio electrónico que vimos por Google Trends, cómo se dispararon en el periodo de confinamiento en América Latina y donde todavía hoy en día pues su tendencia es mucho mayor de lo que teníamos en el periodo pre-COVID. Entonces, al igual que lo que tenemos con el e-commerce, también lo vimos con el teletrabajo, también lo vimos en la educación remota y en otros ámbitos muy importantes de la vida cotidiana, donde nos muestra precisamente que cada vez más tenemos que integrar mejor
los diferentes componentes de la transformación digital en el aparato productivo y social de los países de la región. Ha habido avances importantes en América Latina. Se ha duplicado prácticamente el número de usuarios de Internet, que es lo que tenemos en este gráfico, pero todavía estamos a un nivel inferior de lo que tenemos en el promedio de las economías de la OCDE. Estamos hablando de cerca del 84% de promedio en la OCDE. En América Latina no llegamos al 70%, entonces todavía hay una brecha importante en el uso, pero sobre todo, qué tipo de uso y de qué tipo de plataforma estamos usando para llegar al uso de Internet. Primero, vemos que hay un alto componente de uso para redes sociales, no tanto de contenido con respecto a lo que tenemos, por ejemplo, en economías asiáticas, y también estamos viendo que el uso lo hacemos a través, sobre todo, de la telefonía móvil y no tanto desde el computador. Entonces, es importante también tener en cuenta los matices cuando vemos este tipo de indicadores agregados, y adicionalmente lo que hemos visto es que la velocidad a la cual accedemos a Internet pues sigue siendo bastante reducida con respecto al promedio mundial. Estamos hablando que prácticamente es la mitad del promedio mundial de velocidad que tuvimos en el periodo de confinamiento de marzo-julio del 2020 en gran parte de los países de la región, pero también de la OCDE. Entonces, avances hemos tenido, todavía se necesitan mejoras en cuanto a uso, pero también la calidad que referimos en cuanto al uso de Internet. ¿Cómo estamos frente a la transformación digital en las empresas, los trabajadores y las escuelas? Primero que todo, un tema fundamental es que necesitamos una mejor inserción en el ecosistema digital. Para esto, ¿de qué forma nos movemos de una economía tradicional hacia una economía digitalizada, donde podamos generar unos modelos de negocios que lleven o que tengan en cuenta las telecomunicaciones, los servicios IT, pero también de qué forma podemos aprovechar más las plataformas digitales y todo lo que es la economía compartida que tenemos gracias a una economía digitalizada. Por supuesto, hay muchas actividades, el e-commerce ya lo mencionaba anteriormente, pero también la industria 4.0 o también todo lo que podemos sacar de agroindustria, donde el componente digital puede generar mayor competitividad, tema fundamental sin duda alguna de la salida de esta crisis. Vemos todavía retos importantes para las pequeñas empresas. Si comparamos con las empresas grandes en América Latina, vemos que todavía algunas de estas, el uso de tecnologías digitales básicas sigue siendo bastante reducido. Aquí tenemos el caso de empresas que tienen su propia página de Internet, donde en algunos países de América Latina, para las pequeñas empresas, solamente representa menos de la mitad las que tienen su propia página de Internet. Esto es un tema fundamental, como es también el de la compra de insumos. Compra de insumos donde todavía grandes empresas también y medianas no lo tienen gracias a las plataformas digitales. Por supuesto, ya cada vez más empresas tienen su conexión a Internet, más empresas tienen o hacen transacciones bancarias gracias al mundo digital, pero, por ejemplo, ya la compra de insumos todavía sigue siendo un reto importante para algunos países, como en el caso de Colombia, donde menos del 40% de las empresas compran sus insumos vía Internet. Aquí esto es un análisis de la CAF, coautor precisamente de nuestro informe Leo, y en particular que tuvo un papel muy importante en el Leo 2020. Respecto a los trabajadores, un aspecto a tener en cuenta es el futuro del trabajo. Vemos que más del 20% de los puestos de trabajo corren alto riesgo de automatización, para lo cual no es defender el puesto de trabajo, sino darle a los trabajadores las competencias necesarias para apoyarlos hacia los trabajos del futuro, donde en el caso de América Latina es un aspecto clave, no solamente el acceso y el uso, pero también las competencias que debemos tener, y esto independientemente del nivel de educación. Inclusive para las personas con educación terciaria vemos que las competencias digitales siguen siendo relativamente bajas con respecto al promedio de la OCDE, y más aún esta brecha aumenta cuando bajamos en cuanto al nivel de educación. Entonces,
Aprovechar el mundo digital nos lleva a saber qué tipo de competencias digitales se necesitan y nuevamente el papel del sector privado es fundamental, de qué forma se colabora con el sector público, con la sociedad civil para determinar precisamente qué tipo de competencias necesitamos hoy en día en América Latina. Inclusión de diferentes ámbitos a nivel geográfico, a nivel socioeconómico, pero también cuando hablamos de las escuelas, pues a nivel de si es pública o privada. Lo que vemos en las economías de la OCDE, que es las barras verdes, es que prácticamente no hay diferencias ni en cuanto a la ubicación, ni en cuanto al estatus socioeconómico, ni si hablamos de escuela pública y privada. Ya cuando veramos las barras naranjas, que es el caso de América Latina, pues ya empezamos a ver discrepancias muy importantes, donde sin duda alguna mayor inclusión necesitamos en la región. Para esto, pues no es solamente un tema nuevamente de acceso y uso, pero también de qué tipo de plataformas y qué tan eficaces son y qué tanto todos los estudiantes, por ejemplo, las pueden aprovechar cuando hablamos de educación. En el caso de los periodos de confinamiento que hemos tenido, pues hemos visto precisamente que las brechas han aumentado, ya que no todos tenemos las mismas plataformas para continuar el aprendizaje en línea. Es algo que es común en Colombia, pero también lo vemos en Brasil, en México, en Panamá, por ejemplo, donde las diferencias son bastante importantes, mientras que en las economías de la OCDE, si ven ya la diferencia entre el círculo y el cuadrado negro, pues prácticamente no es. Es decir, las brechas son mucho menores y donde sin duda alguna se necesita una mayor inclusión en cuanto a las plataformas que tenemos de divulgación del aprendizaje en línea. Pero no es solamente un tema de plataformas, también de conocimiento de los profesores, de cómo utilizar estas plataformas, de cómo enseñar a nivel digital. Es algo que también gracias a las pruebas de PISA, que nos permiten ver el desempeño en educación de los niños de 15 años a nivel mundial, que hacemos en la OCDE, nos muestra que hay retos importantes también en el conocimiento que tienen los profesores para divulgar o para enseñar gracias al mundo virtual. Un reto que no es solamente de América Latina, pero también que lo tenemos en las economías de la OCDE, son las habilidades autopercibidas entre niñas y niños, donde todavía hay un tema de acompañamiento y generar confianza por parte de las niñas de lo que genera el mundo digital y de qué forma aprovecharlo al máximo. Vemos que esto tiene repercusiones en el futuro y por lo tanto es algo que desde temprana edad es necesario su acompañamiento para evitar también una brecha de género que analizamos con bastante detalle en nuestro informe Leo 2020. Sin más, quisiera entrar ya en el último punto de la presentación y es cómo tenemos que ir hacia una agenda integral frente a todos estos temas que he venido tratando. Un punto de partida es el descontento ciudadano que tenemos en varios países de América Latina y que teníamos antes de la crisis del COVID, donde cómo podemos aprovechar la transformación digital para generar mayor confianza en las instituciones en América Latina. Bien sea un indicador de corrupción en el gobierno, o percepción, perdón, de corrupción en el gobierno, de confianza en el sistema judicial o de confianza en la honestidad de elecciones, vemos que en América Latina salimos mal situados con respecto al promedio de la OCDE, pero también ha sido una tendencia que se ha ido empeorando desde hace más de una década. Vemos dos aspectos fundamentales. El primero, la transformación digital de los gobiernos. De qué forma las instituciones públicas pueden aprovechar la transformación digital para que sean más creíbles, más eficaces, más abiertas y más innovadoras. Y el segundo aspecto, más relacionado con la gobernanza de la transformación digital. Quisiera insistir sobre el primer punto, o empezar con el primer punto, de qué forma generamos confianza, pero también mayor credibilidad para los ciudadanos. Y para esto, pues, si tomamos algunos indicadores estándares a nivel internacional, como el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, vemos que América Latina ha ido mejorando, pero todavía se necesita generar instituciones donde
podamos llevar a mayor credibilidad, por ejemplo, todo lo que es en las actividades de gobierno electrónico, todo lo que es, por ejemplo, las compras públicas, innovadoras, cómo aprovechar al máximo los datos para las acciones de política pública. Sobre esto voy a analizarlo en la siguiente diapositiva. Inclusivas, cómo también generar un marco participativo mayor gracias a las plataformas virtuales, y para esto, sin duda alguna, mayor acceso, uso y competencias es clave dentro de todos los ciudadanos. Y eficientes por el lado de mecanismos de divulgación y acción de política pública. Sobre de qué forma podemos ser más innovadores, pero también cómo los datos de Internet nos ayudan a tomar decisiones mucho más eficientes. Tomamos como base o como ejemplo en este gráfico lo que podemos tener con datos públicos, como pueden ser Google Trends, y vemos que datos diarios nos permiten ver cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos y aspectos como la búsqueda sobre reclamos o búsqueda sobre trabajos están correlacionadas de una forma bastante alta con la aprobación del gobierno. Entonces, este fue un análisis de largo plazo que hicimos en la OCDE para varios países de América Latina. Este estudio nos muestra precisamente cómo las herramientas digitales también nos pueden ayudar para saber cuáles son las prioridades de políticas públicas que debemos tener en cuenta de acuerdo a las peticiones de los ciudadanos con datos diarios, cosa que hace algunos años no era posible hacer para los hacedores de política pública. Lo mismo existe también para intentar predecir lo que está pasando en la actividad económica. Esto es algo que también lo hemos venido trabajando desde la OCDE para saber precisamente para dónde van a ir los datos del PIB, que siempre tienen un rezago en salir, y que los datos del día al día que tenemos en plataformas virtuales pues nos pueden ayudar. Otro aspecto fundamental es la gobernanza de la transformación digital, y aquí quisiera insistir en dos aspectos. Uno, sobre el marco regulatorio a tener en cuenta, y el segundo, ya sobre la gobernanza de la transformación digital como tal. Sobre el primer punto, el marco regulatorio, no puede extenderme mucho. La OCDE ha trabajado enormemente, en particular el Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE, sobre qué tipo de marcos regulatorios necesitamos. Insistimos mucho en el LEO para América Latina, la necesidad de tener un marco regulatorio en favor de la competencia. Como en todos los mercados, mayor competencia genera mayor bienestar, es evitar ante todo concentración de los mercados, como también lo podemos tener en otros sectores importantes para el bienestar de la población. También un marco regulatorio estable y predecible, es decir, evitar nuevas regulaciones que no estaban esperadas por los diferentes actores, y donde un proceso participativo es importante para compartir los marcos regulatorios que se van a implementar posteriormente. Protección al consumidor y tener en cuenta como base el bienestar del ciudadano y en general el bienestar de la economía, por ejemplo, en todo lo que es la política del espectro, de qué forma el costo del espectro tiene que estar vinculado con el bienestar final, y también buscar marcos innovadores de acuerdo a las tendencias globales que estamos teniendo hoy en día, y marcos independientes, es decir, evitar que caigamos en una dependencia del ciclo político cuando hablamos de los marcos regulatorios. Sobre una mejor gobernanza de la transformación digital, quisiera insistir en un análisis que hicimos de text mining para las agendas digitales en América Latina, donde hemos visto que gran parte de los países de América Latina tienen su agenda digital, algo que es totalmente bienvenido. Bienvenido como también el proceso en el que se hizo esta agenda digital, donde hay unos objetivos explícitos, donde hay una consulta pública para la elaboración de esta agenda digital, donde también hay una coordinación intergubernamental para la agenda, y donde también se coordinó con diferentes grupos de interés. Algo donde todavía sigue siendo un reto importante es en la ejecución, el presupuesto explícito que se tiene para precisamente implementar esta agenda digital, donde vemos todavía cuellos de botella importantes en la gran mayoría
de países de América Latina. Y por último, pues, ¿de qué forma la agenda digital también se integra mejor dentro de las estrategias de desarrollo? Nuevamente, a disrupción tecnológica también tenemos que pensar en una disrupción institucional donde esta agenda digital va más allá del Ministerio de las TICs y donde se necesita que esté totalmente incorporada entre los ministerios de Economía, ministerios de Planeación o de Finanzas, de acuerdo a los países de América Latina, y donde precisamente tenemos que incorporar cada vez más los diferentes elementos de transformación digital. Hemos visto avances importantes entre las diferentes estrategias de desarrollo que comparamos a lo largo de los últimos años, pero todavía, y esto es a fechas de corte de finales de 2019, vemos que los planes nacionales de desarrollo de gran parte de los países de América Latina todavía no tenían una agenda digital. En el caso de Colombia, de hecho, sale bastante bien si comparamos con otros países donde prácticamente todos los componentes de la transformación digital ya estaban incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo que tuvimos con el presidente Duque. Para terminar, ¿qué papel de la cooperación internacional necesitamos? Esto es una agenda internacional también, donde es una tendencia global, con lo cual necesitamos también saber de qué tipo de cooperación necesitamos, cómo trabajamos con más herramientas y más actoras, desarrollamos al final capacidades domésticas y trabajamos de forma inclusiva. Hay diferentes aspectos que llevamos desde la OCDE, por ejemplo, todo el tema de impuestos para la economía digitalizada, tema fundamental que debemos llevar frente a una agenda global. Para terminar, quisiera insistir que es importante, desde la OCDE pues lo hacemos siempre, utilizar evidencia empírica para saber qué tipo de acciones de política pública debemos llevar a cabo. El Going Digital de la OCDE es fundamental en este sentido. Tiene 7 rubros: uno de acceso de tecnologías digitales, reforzar el uso efectivo, fomentar la innovación digital, garantizar trabajos de calidad para todos, promover la sociedad digital inclusiva, reforzar la confianza y favorecer los mercados abiertos. Lo que estamos haciendo, y aquí es algo que a finales de año se lo ha prometido tanto a Víctor Muñoz como a Santiago Pinzones, de precisamente ver cómo estamos en América Latina, y esto puede servir precisamente para un mapeo de los diferentes países de la Alianza Pacífico con respecto a los diferentes países de América Latina versus OCDE y identificar dónde hay cuellos de botella importantes todavía y dónde hay acciones de política pública que deben tenerse en cuenta. Sin duda alguna, esto se necesita con el sector privado. Por ejemplo, el gasto el I+D, el gasto I+D en los países de la OCDE, pues es prácticamente 3 veces lo que tenemos en los países de América Latina, pero sobre todo lo que vemos también es que la participación privada es mucho mayor. Entonces, ¿qué incentivos se necesitan para que haya mayor gasto por parte del sector privado y cómo vamos todos de la mano hacia una agenda comprensiva? Con esto termino. Muchas gracias nuevamente a la Andy por esta invitación. Es un placer dialogar con ustedes y siempre de la mano con el sector privado es importante para llevar esta agenda en común. Aquí tienen el vínculo de las diferentes publicaciones que tenemos sobre América Latina en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchas gracias. Excelente, Sebastián, muchísimas gracias. 2 lecturas, 2 aproximaciones. Ya vi que José estuvo muy juicioso contestando por el módulo. Creo que si Sebastián nos puede ayudar ahí mientras que le damos paso a Víctor, y así creo que algunas preguntas que le pueden hacer las vamos avanzando. Muy importante lo que nos compartió, el tema de Going Digital, pues aquí estamos todos asimilando, y creo que pues ahora darle el paso a Víctor Muñoz, que como ustedes saben, ahora tiene otro sombrero más exigente todavía en el DAPRE, y que pues claramente sobre eso no nos está dejando huérfano el tema de transformación digital, sino que ahora va a tener más capacidad de ejecución para este año tan importante. Sebastián, de nuevo, muchísimas gracias. Si le parece bien, creo que ahí estaban empezando ya a hacer unas preguntas en el módulo que está ahí en la parte de abajo. Y Víctor ya creo que estaba conectado, me estaba confirmando que estaba ya con señal, pero no le veo la cámara. No sé si está Buenos días, Santiago. Buenos días, Sebastián. Hola, Víctor. Ahí está ya Sebastián también. Hola, Víctor. Pero no lo veo. Yo lo veo negro. No sé si soy yo el que estoy viendo. Ahí ya apareció. Listo. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por acompañarnos. Felicitarlo porque ya arrancó el plan de vacunación en Colombia. Sé que tiene ese reto encima ahora, aparte de todo lo que estaba desarrollando. Entonces, con esos múltiples frentes, pues yo sé que
sacarle un espacio en su agenda es muy importante. Esta es su casa, usted la conoce. El que no conoce a Víctor, pues lleva ya mucho tiempo en el tema de industria digital, sector público, sector privado, y ahora tiene ese rol con el DAPRE, pero también manejando los temas de transformación digital. Entonces, darle la palabra a Víctor, bienvenido. Y también sobre esto, yo creo que es muy valioso mencionar que lo que ha pasado en Colombia en los últimos años es parte de lo que está diciendo Sebastián, y es que hay una visión desde Palacio muy distinta a quedarse solamente con una actividad misional de un ministerio, sino esa capacidad de ayudar a influenciar y tener la transformación digital en otras áreas del Estado se ha hecho gracias precisamente a lo que yo digo, el tractor Víctor Muñoz. Entonces, adelante, Víctor, bienvenido. No, muchas gracias, Santiago, y voy a hacerles una presentación muy corta. Básicamente quiero contarles cuál es el balance que tenemos de estos 2 años y medio de transformación digital y avances en el gobierno, y siempre haciendo énfasis en que todo se ha construido sobre lo que se había construido en el pasado, y que tenemos claro que lo que hacemos nosotros es generar un avance, y que hacia adelante pues vendrán futuros gobiernos que se encargarán de mantener los avances que tiene Colombia al respecto. Entonces, lo que yo diría, Santiago, es que me tomo unos 15, máximo 20 minutos en la presentación, y dejamos 5 o 10 minutos al final, si quiere, para preguntas de los diferentes temas. Ya un segundo, comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, cuando le estén viendo? Ahí ya se está viendo. Tiene que ponerla en formato presentación porque el veo es eso, pero ahí ya está compartiendo. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Entonces, el primer tema, y no lo dejaré decir nunca, y es que todo lo que hacemos tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esto es un tema que permanentemente se le insiste a las entidades en términos de esto no es inversión en tecnología, esto no es inversión en capacitación, sino tenemos que lograr cuál es el propósito del cual estamos detrás de mejorar un proceso o de mejorar un servicio y de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Quiero contarles muy rápido los diferentes avances que se han tenido en todos estos temas desde que comenzamos, y es lo primero, cuando hablamos de la parte normativa, pues es fundamental mencionar, y así quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, donde pues ustedes fueron un actor muy importante con los insumos que generaron de Colombia País Digital versión 1, donde pues se tomó la información y que se generaron artículos relevantes como el 147 y el 148. Pero hacia adelante también tenemos que mencionar otras leyes que han salido, como fue la misma ley de crecimiento económico, donde se generaron pues condiciones para la importación de equipos, o la que generó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ya mencionaba Sebastián, es uno de los puntos pendientes no solo del sector público, sino privado, en términos de fortalecer cada vez más la inversión en América Latina versus comparativos de la OCDE. Lo que tiene que ver con la modernización del sector de las TIC, que nos permitió hacer esa subasta de espectro tan importante. Salió por iniciativa parlamentaria, obviamente apoyado ya en los debates por parte del gobierno, lo que es interoperabilidad de la historia clínica electrónica, racionalización de trámites, y muy importante, finalizando el año, lo que tiene que ver con la ley de emprendimiento. Entonces, digamos que lo hablábamos con Santiago y lo hemos hablado varias veces. Muchas veces podemos tener los proyectos, podemos tener las iniciativas, pero en América Latina en particular tenemos un aparato normativo legislativo complejo que nos ha hecho inclusive casi que invertir el mismo tiempo y esfuerzo en ir armonizando la normativa para poder que los proyectos de transformación digital avancen. Y esto porque hay procesos que quedaron en el pasado definidos en la ley o en los decretos. Entonces, cuando está definido el proceso, que incluye procedimientos físicos o procedimientos de trámite, pues implica hacer reformas para poder avanzar. En la parte de decretos, pues los que está, el primero es el de APP, que es el tema de las alianzas público-privadas para inversiones en infraestructura tecnológica. Ya hay algunos primeros avances muy enfocados al tema notarial y al tema de justicia. Estamos esperando que en los otros sectores, pues digamos que se fortalezca esta línea. Está el de simplificación de trámites, servicios ciudadanos digitales, que entre otras
pues la Agencia Nacional Digital ha venido avanzando en todo lo que tiene que ver con el marco de interoperabilidad, el marco de carpeta ciudadana, y este es de los procesos que posiblemente nos tomó un gran esfuerzo jurídico para poder desplegar la parte técnica. Está lo de OTT, muy importante para todo el tema de consumo de contenidos hoy bajo demanda. Y algo de lo que me siento muy orgulloso es el trabajo que se han ido haciendo con la superfinanciera y con todo el sector fintech, y es la armonización y modernización de la diferente regulación. Estamos hablando de los temas de decreto para la negociación de factoring y sistemas electrónicos, el sandbox regulatorio. Yo no sé si ustedes lo saben, pero nosotros con la superfinanciera arrancamos este año el primer sandbox para los temas de criptoactivos, que es un tema que es muy complejo, que es difícil de abordar, pero la mejor manera y la regulación inteligente lo que nos dice es vámonos por un sandbox, que lo que nos permite a nosotros precisamente es entender, probar y sacar de esa manera una regulación inteligente. Está el tema de crowdfunding y bueno, muy importante, el decreto de tecnologías en actuaciones judiciales, porque pues en la mitad de la pandemia fue necesario hacer un proceso de avance en la manera en que se podía hacer ese tipo de procesos e interacciones que se creían imposibles, y pues la pandemia nos demostró a nosotros que era totalmente viable, y de esto pues va de la mano del proyecto del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer la modernización del sector de la justicia desde la perspectiva de inversión tecnológica en términos de expediente judicial electrónico. Están los documentos de política pública. En esto pues han salido bastantes documentos de política pública. Solo por mencionar, pues está el de catastro multipropósito, masificación de Internet, del de transformación digital con énfasis en inteligencia artificial, es clave. Mencionar también muy importante lo que tiene que ver con educación financiera o el de comercio electrónico, que fue tan luchado y digamos que falta, y cuando uno habla y uno mira, se habla de comercio electrónico, pero en términos reales pues nos faltaba una política pública, unas líneas claras de cómo avanzar. Si bien en pandemia el comercio electrónico creció casi 4 veces en los días picos su transaccionalidad, todavía nos falta a nosotros terminar de armar esa cadena alrededor del mismo. En términos de emprendimiento, pues va de la mano de la ley de emprendimiento, el de ciencia, tecnología e innovación que está en construcción, el de reactivación económica que ya se publicó hace un par de semanas, donde hay un componente especial en todos los temas de tecnología. De hecho, hay 17 grandes proyectos con cerca de una inversión de $1 billón. En términos de circulares, documentos técnicos, solo por mencionar algunos porque han salido muchos, pues está el plan 5G que ya se viene trabajando. Nosotros no podemos dejar que pase el tiempo y que la discusión de 5G se vuelva en 4 o 5 años, porque simplemente tendremos rezago. Y lo que tenemos que lograr garantizar es este año o el próximo año, digamos hasta mitad de año, que tenemos es lograr avanzar en el plan 5G. Es fundamental, digamos, que desatrasar al país. Nosotros, y eso es un mensaje en términos de cobertura, en términos de calidad, en términos de banda ancha, pues teníamos un retraso, y eso lo dicen todas las mediciones de ITU, las mediciones internacionales, y por eso fue tan importante la subasta de espectro que se hizo, y por eso es tan importante que sigamos avanzando pues con el liderazgo de la ministra Karen en todos los temas de tecnología y de conectividad. Esto es una circular que a mí me gusta mucho, que es la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Eso porque es importante, y es que existe mucho miedo por parte de los funcionarios públicos para el tema de interoperabilidad de la información. Y lo que está diciendo la SIC y la misma agencia jurídica es que si es posible, se deben manejar los protocolos en términos de ciberseguridad, de anonimicidad, de control de la información, pero sí es posible. Eso lo que nos permite a nosotros es avanzar de una manera mucho más eficiente y mucho más rápida. Ha sido muy importante esta circular porque es la que nos permite con las oficinas jurídicas, que le digo abiertamente, es donde más hay que trabajar en términos de transformación digital, no en su uso, sino en el entendimiento de cómo las normas deben permitir todo este modelo y conceptos que se vienen manejando, pues no solo en Colombia, sino en el mundo. Seguimos avanzando factura electrónica, digamos que eso ha sido una implementación. Esto es una discusión que por años se tuvo en la ANDI, incluso cuando yo estuve en las diferentes cámaras. Creo que ya es una realidad.
se viene creciendo, viene pues todo el proceso de factoring, el sector público también entró a factura electrónica y pues creo que es de esos grandes temas que quedará como legado para cualquiera de los gobiernos y es claramente robustecer la factura electrónica y todo lo que está alrededor de ella. Está el tema de que se viene trabajando con el sector de la construcción, que es toda la estrategia BIM, para hacer, obviamente, desde la fase de modelamiento, todo lo que tiene que ver con la parte constructiva, muchos temas de tecnologías emergentes, muchas conversaciones con el Foro Económico Mundial, conversaciones con OCDE, donde pues estamos avanzando. La directiva de trabajo remoto, tenemos el proyecto de ley en este momento en el Congreso con mensaje de urgencia, pero también tenemos la ley de emprendimiento, donde le da la posibilidad al gobierno que se haga la reglamentación para el trabajo remoto más allá del teletrabajo. Los ambos regulatorios, que ustedes saben que son fundamentales. Y hay un tema en especial al que le pedí al equipo que trabajara mucho este año, es el tema de ciudades y territorios inteligentes. Digamos que sobre eso se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, pero en términos generales todavía nos falta tener un plan detallado de cómo es el procedimiento de adopción en territorio y en esto pues con Planeación Nacional estamos trabajando de una manera muy importante y pues no puedo dejar de mencionar GovTech y donde la CAF nos ha dado un apoyo muy importante al respecto. Hay un tema que son los acuerdos marco de precio, de pronto antes de pasar, y es el gran acelerador en estos 2 últimos años, para mí, y esto es un concepto personal, ha sido los acuerdos marco de precio que logramos con Colombia Compra Eficiente. ¿Y esto por qué es importante? Porque es que los acuerdos marco le permiten, pongámosle en el tema de First Cloud, que se adoptó en el Plan Nacional de Desarrollo, que las entidades tengan las herramientas para avanzar, insistiendo que la transformación digital no solo es tecnología, pero si yo tengo los acuerdos marco de precio, si yo tengo la posibilidad de entrar en proyectos de inteligencia artificial porque un acuerdo marco lo permite, si yo tengo el acuerdo marco que me permite avanzar en temas de analítica, pues la toma de decisiones, los proyectos de inversión, los procesos de transformación terminan siendo mucho más eficientes y mucho más sencillos, y es así como las SIC, super sociedades, en la misma día pues están tomando ese camino y ahí Colombia Compra Eficiente pues ha hecho un trabajo fenomenal. Arrancamos en la nueva generación de acuerdos marco ya estos, digamos, componentes de tecnología. Estamos pidiéndole pues mucho a Colombia Compra Eficiente que se enfoque en el tema de IoT y todo lo que se utiliza para ciudades y territorios inteligentes y que ahí podamos como complementar y que los municipios y que las diferentes entidades del orden nacional pues tengan una caja de herramientas donde puedan hacer esos procesos de contratación con una base técnica sólida y lo más importante con una arquitectura pensada en escalabilidad, con una arquitectura pensada en interoperabilidad y no con software propietarios que sabemos pues que todos los dolores de cabeza que esto le genera a las diferentes entidades públicas. Digamos que hemos procurado empoderar al ciudadano, a los funcionarios públicos, en la importancia del uso de las diferentes tecnologías, la importancia del uso del acceso a información. No más esta mañana tengo una reunión con una de las agencias y mi mayor pedido siempre es datos abiertos, porque nosotros lo que queremos es investigadores trabajando con la data, queremos control ciudadano, queremos transparencia y datos abiertos, obviamente estructurados es una de las grandes medidas. Colombia pues ha sido reconocido en el Data Barometer como uno de los países que más avance tiene en términos de datos abiertos, pero eso no es suficiente. Digamos que yo quisiera que todas las entidades, absolutamente todas, tuvieran su información, su trazabilidad, su acción en datos abiertos y pues para eso estamos trabajando. Los proyectos son muchos proyectos. A veces me preguntan que por qué mencionamos 450, que 500, que pues al final del día los proyectos inician y se terminan. Hay unos nuevos, hay otros que se ajustan, pero básicamente es contarles que tienen proyectos en prácticamente todas las entidades del gobierno nacional. Hay 491 proyectos. Hay un equipo desde presidencia haciendo acompañamiento a las entidades, entre otras, pues para que con el acompañamiento técnico del MINTIC, con los acuerdos marco, con las metodologías que ya están definidas, pues avancen en sus estructuraciones. Tenemos cerca de 491 proyectos andando, tenemos 17 proyectos priorizados dentro de la reactivación económica, son proyectos muy importantes, pero más allá de esos 17 hay 491 proyectos andando. Nomás ayer estaba con el Servicio Geológico Nacional mirando lo que ellos han hecho en términos de capas de información
Y uno de los temas de escalabilidad que lo miramos con una de las nubes líderes del mercado era, eso es una plataforma que tiene que estar lista, que cuando hay un reporte de un sismo del grado que sea, sus consultas se disparan hasta 100 veces sus consultas tradicionales. Entonces, tienen que tener, pues, obviamente, los conceptos de escalabilidad perfectamente definidos, pero también la arquitectura de datos que permitan consultar la información en mapas, porque sabemos que además es muy robusto la información que ellos manejan. Y así va mirando uno, pues, las diferentes, digamos, tienen el Banco de Información Petrolera, que es posiblemente de los mejores lugares de información para todo el tema de toma de decisiones analíticas que hay en el país. Entonces, hay muchos proyectos andando, hay 17 priorizados. Dentro de esos 17 priorizados, pues están temas como la modernización de la DIAN. El fondo DIAN pues tiene un crédito de más de $200 millones, ya está firmado, ya está aprobado y ya está en ejecución. Estamos hablando del tema de peajes digitales, que muy pronto pues el ministerio debe estar publicando la resolución técnica que tiene que ver sobre el modelo de adopción para que podamos tener interoperabilidad de los peajes digitales. Estamos hablando del, pues, el mismo RUN, que tiene que hacer su proceso de nueva licitación con todas las variables nuevas y de interoperabilidad que requiere el Ministerio de Transporte. Y así, digamos que hay temas que avanzan. Posiblemente carpeta ciudadana es en este momento el mayor reto que enfrentamos. Le he pedido mucho al viceministro Rueda, que a la ministra Karen, que está ella muy encima y muy pendiente de estos temas, y es carpeta ciudadana tiene que ser una realidad operativa este año. Digamos que hemos avanzado muy bien en toda la implementación de X-Road y los componentes técnicos, pero tiene que ser una realidad que los ciudadanos vean su funcionamiento y pues que trabaje de la mano en toda la fase de identificación digital que lanzó la registraduría. Tableros de control, aquí tenemos tableros de control permanentemente. Hemos estado publicando una serie de documentos digamos, todos digitales, que les he ido llegando permanentemente sobre inteligencia artificial, sobre sandbox, sobre los proyectos, sobre tecnologías. Para nosotros es muy importante que la industria, que las entidades y que los ciudadanos pues estén informados de lo que se viene haciendo. Estos son algunos de los números, solo por mencionar de qué ha pasado en pandemia. Yo creo que Sebastián ya lo mencionaba, pero si uno mira el tema de telemedicina, pues crecimos más de 10 veces. Eso es el corte de septiembre. En el corte de noviembre teníamos cifras superiores a 13 millones. Ya hay un regreso, digamos que obviamente en la disminución de la virtualidad hay un regreso, pero seguimos manteniéndonos en niveles superiores a los 10 millones. En educación digital, que es fundamental, es de estos temas que tiene que darse, que no es un tema que debamos devolvernos al pasado, pero en educación digital lo que nos muestra a nosotros es cómo hemos pasado a esa interacción y a esos volúmenes de visitas fundamentales y de interacción con contenidos curricularizados. Acá el Ministerio de Educación, la ministra María Victoria, Diana, que lidera pues todo el tema de transformación del ministerio, pues han sido fundamentales. Ya les había mencionado el tema de comercio electrónico, el tema fintech. No podemos olvidar que nosotros pudimos pagar ingreso solidario, que es un subsidio que se le entrega, es un ingreso de subsistencia que se entrega a las familias más vulnerables. Se armó un programa en 3 semanas para más de 3 millones de beneficiarios, liderado por Planeación Nacional, donde utilizando básicamente plataformas fintech hicimos ese proceso de verificación, enrolamiento, cruces de bases de datos y pagos virtuales. Esto habría sido impensable si se hace en un modelo tradicional, y en eso pues tanto el sector financiero como todos los nuevos jugadores del ecosistema fintech pues han jugado un rol muy importante. Temas de ciberseguridad, le quise dejar un capítulo especial. Cada vez el tema se vuelve más complejo en el mundo. Permanentemente hemos recibido ataques, eso hace parte pues del día a día, pero lo fundamental es tener la articulación institucional, tener una política clara, avanzar en los temas de protección de datos. Uno de los grandes retos que enfrentamos en la fase de vacunación que estamos ahora tiene que ver con los temas de fake news, con el tema de robo de información, con el tema de portales falsos. Con el mundo fintech pues también aparece una nueva tema de retos importantes en temas de intercambio de información, y pues obviamente todo lo que tiene que ver con pues telecomunicaciones y los trabajos internacionales que hemos hecho, resaltando pues el tema de la ratificación del convenio de Budapest. Esto solamente pues muy en abrebocas para no entrar en ninguno. Todos estos documentos los tienen ustedes, y si no los tienen, con mucho gusto Santiago se los comparte.
pero básicamente son documentos asociados a temas de inteligencia artificial, cómo crear un sandbox regulatorio para los temas de inteligencia artificial. En eso ya está trabajando la SIC y la misma Superfinanciera. Lo que tiene que ver con el modelo de gobernanza para la infraestructura de desarrollo de datos, para tecnologías emergentes, que es un tema muy importante. Los temas de las fuerzas de trabajo para la implementación de la inteligencia artificial en Colombia. Y les recomiendo el último, la economía del intercambio de datos. Esto es un tema que es de los últimos temas que estaba trabajando en la consejería y este es el tema del mercado de datos y lo hemos visto con las grandes plataformas de tecnología, pues es un tema importante, es un tema donde el usuario tiene que pasar de ser el producto a tener un rol importante en la decisión de lo que allí está pasando y donde de la mano del Foro Económico Mundial pues queremos avanzar digamos que de manera clara en unos prototipos de cómo ese tema de intercambio de datos en un data marketplace, el usuario, que al final del día es quien pone la información, pues tiene un rol preponderante. Esto es un trabajo que pues se está haciendo con los centros de investigación, con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial, que está ubicado en Ruta N, y pues con el acompañamiento de diferentes actores. Esto pues por mencionar algunos de los validadores y lo que hemos procurado es, esto no es un trabajo encerrado nosotros en Colombia, en el gobierno de Colombia, sino hemos contado con el apoyo de la CAF, el PIB, del Foro Económico Mundial, OCDE, digamos, hemos estado realmente jugados en que esto sea de clase mundial, que lo que estamos haciendo acá tiene estándares globales y que no estamos simplemente experimentando. Esto es un tema donde es la responsabilidad del trabajo que se viene haciendo, pues lo que busca es que sea de liderazgo regional, pero además que cumpla pues, con todos los lineamientos y estándares en el mundo. Durante el COVID, muy rápido, y eso lo presento porque el COVID también nos ha mostrado que la transformación digital ha sido fundamental, pero pues por mencionar rápidamente, la tecnología ha sido clave para poder informar a los ciudadanos, para poder mostrar el avance, las curvas, el ROI, la distribución geográfica. Digamos que ha habido tableros de control desde el día 1, información desde el día 1 publicada tanto desde el Ministerio de Salud, del INS y la presidencia a través del portal Coronavirus Colombia, más de 18 millones de visitas contando el ABC, los detalles, los datos permanentemente se publican. Todo lo que ha sido Aprender Digital que ya mencionaba, los tableros de control que han sido fundamentales, los temas de orientación en salud, el trabajo con los emprendedores que han sido también vitales durante la época de la pandemia, comercio electrónico, Coronap, que tiene ya más de 13 millones de descargas y que también entrará a jugar un rol muy importante ahora que empecemos en la segunda aplicación de la dosis y se empiezan a generar esos certificados de vacunado, pues también se tendrá la posibilidad de cargar su certificado en el dispositivo móvil, obviamente protegiendo habeas data. Digamos que eso es un mínimo que siempre está y que estamos con el acompañamiento de la SIC, garantizando que está toda esta protección de información, ingreso solidario y pues todas las campañas de donación que se han venido trabajando de la mano de la primera dama. Como les había dicho en la última vez que hemos hablado, y es que hicimos un trabajo de indicadores internacionales, para nosotros es muy importante las mediciones, cómo nos están viendo, en dónde vamos bien, en dónde hay que ajustar, en dónde tenemos temas, posiblemente a veces es hasta definiciones que no informamos de manera correcta los avances, y en eso pues hay un equipo dedicado a trabajar con Planeación Nacional y el Ministerio de las TIC, en que nosotros vayamos pues avanzando en cada uno de ellos. Muy orgulloso del Digital Government Index de la OCDE, el Open Data Barometer, y así pues aparecen otros como el Artificial Intelligence Index, que pues, nos muestran a nosotros cómo vamos evolucionando. Y esto no es para tener una medallita, esto es para tener información de en dónde hay que hacer ajustes. Es muy importante siempre la mirada de un externo que no está en el día a día, digamos que lidiando con los diferentes temas, que tiene una visión global, que tiene una posibilidad de hacer comparativos con otros países, y para nosotros pues eso, cuando sale bien, perfecto, cuando sale mal pues hay que seguir trabajando, cuando sale bien pues también hay que seguir trabajando. Al final del día esto es un tema de la transformación, no es una meta que se logra un día, la transformación es un proceso continuo y es un proceso evolutivo. Entonces todos los días hay que seguir trabajando, todos los días hay que seguir martillando, y si logramos que un proceso ya no se haga en 20 días sino en 3 días, pues seguramente lo queremos hacer en milisegundos con una transacción electrónica la siguiente vez, y así seguirá siendo permanentemente.
Esto más son más datos donde nos vamos mostrando pues cómo estamos en los diferentes indicadores, y esto pues es un panorama general. Como ustedes pueden ver, hay unos donde salimos bien, otros donde no salimos tan bien, pero lo más importante pues siempre es transparencia en el manejo de la información y mostrar que estamos revisando permanentemente los diferentes mediciones que se hacen al respecto. Retos hay muchos, solo quiero mencionarles algunos. El de interoperabilidad sigue siendo un reto porque está la plataforma, está la tecnología, están los conceptos, están los avales jurídicos, pero hay igual que pasar por cada jurídica de cada entidad desentramando el tema, y eso pues seguiremos haciéndolo de manera decidida este año. El tema de digitalización notarial, ya lanzamos con la Superintendencia Notarial de Registro los anexos técnicos para poder tener trámites notariales digitales en Colombia. De hecho, el día de mañana con la superintendente estaremos anunciando, porque ya hay una notaría en Colombia que pasó las pruebas técnicas de los anexos técnicos de la supernotariado y ya arrancó a hacer trámites en vivo, lo cual para nosotros pues es un motivo de orgullo. El día de mañana pues ya estaremos haciendo el lanzamiento de este tema, y además pues es que es de esos grandes retos que teníamos al inicio del gobierno, pues que es fundamental. Tema de educación, se viene avanzando muy de la mano del Ministerio de las TIC, y en el Ministerio de las TIC se está haciendo mucho énfasis a todo el tema de género, a todo el tema de inclusión, es fundamental. Yo soy un convencido al 100% de la importancia de las Women TIC, de la importancia de la formación en ciberseguridad, de la importancia de cada vez tener más presencia y más rol, y claramente liderando proyectos, liderando compañías, liderando juntas por parte de las mujeres, y pues realmente en eso estamos totalmente jugados y convencidos. Pero todo esto nace también desde la fase de la formación. Entonces en eso está involucrado el SENA, está involucrado el MINTIC, están, digamos, involucrado el Ministerio de Educación. Estamos hablando desde formación STEM, estamos desde, obviamente, la formación de talento, pero pues el trabajo del SENA, que sí los invito a que visiten los laboratorios del SENA que estamos entrando sobre la cuarta revolución industrial para que ustedes se sorprendan. Estuve hace unas semanas en Bucaramanga viendo el laboratorio que se lanzó del SEMprende, y en ese mismo edificio está el SENA, y en ese mismo edificio se puede ver temas de realidad virtual, se puede ver temas 3D, se puede ver temas de fabricación, pues de impresión 3D, se puede ver temas de electrónica, y todo hecho por Aprendices SENA, todo hecho por el equipo de trabajo del SENA, y realmente en esa masificación de ese conocimiento es donde realmente vamos a lograr el cambio. Y como hemos dicho desde hace rato, y es que la cuarta revolución industrial ya arrancó, ya está creciendo, y nosotros la única manera de no ser seguidores es ser parte de ella. Economía digital, pues ustedes saben que en el Congreso está la ley de lo que es el pago de prestaciones sociales para personas que prestan servicios a través de plataforma. Creo y soy convencido que eso es algo que beneficia a todas las personas que prestan servicios, pero también beneficia a las plataformas, porque eso es marcar la cancha, eso es tomar definiciones y no seguir, pues, digamos, en discusiones de interpretación. Y es un tema, pues, que debería darse las diferentes discusiones en el Congreso de la República este año. Bueno, servicios ciudadanos digitales, comercio electrónico, todos estos hacen parte de los retos. Cuando nosotros hablamos de ser el Silicon Valley de América Latina, es básicamente porque en términos de inversión, en términos de formación, en términos de ecosistema, en términos regulatorios, pues estamos haciendo todos los trabajos para que podamos avanzar. Algo muy importante es no perder los avances que se han tenido en época de pandemia. Con esto yo termino, creo que me extendí 8 minutos más de lo que había dicho, pero pues digamos que este fue un trabajo que se hizo durante los últimos 2 años. La Consejería de Transformación Digital y Asuntos Económicos sigue, digamos que no es un tema que desaparezca, es una pregunta que me han hecho, y no, claramente sigue. Cristian Londoño, que es una persona que sea parte del equipo, está como consejero encargado, pero pues también el mensaje es que ahora como director de la Presidencia de la República, pues es que el tema de transformación digital es un tema de gestión, es un tema de procesos, y lo que hace es que hace parte de mi agenda
que lo mencioné el día de la posición, son 4 grandes puntos. El primer tema es vacunación masiva. Esto es un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, obviamente los temas de logística, los temas de seguridad, los temas de importaciones, digamos que aquí participa Comercio, Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, INVIMA, una cantidad de entidades. Esto es un trabajo en conjunto, los entes territoriales que son fundamentales. Está el tema de reactivación económica, y es que post-COVID lo que necesitamos es este año crecer por encima del 5%, post-COVID no, primer año de COVID, y durante ese año y en fase de vacunación lo que necesitamos es crecer por encima del 5%, recuperar empleo, terminar en menos de un dígito, nuevamente en un dígito en términos de desempleo, y pues obviamente proteger en especial las pymes, que son generadoras de empleo muy importante en el país. El tercer gran tema, que es paz con legalidad, y es que paz con legalidad es la ejecución de las obras en territorio, la ejecución en los PEDET, lograr que todos estos proyectos que ya están estructurados se lleven a cabo. Santiago y los que me conocen saben que mi visión siempre es implementación y ejecución, y pues eso es el ritmo que se le quiere poner a estos temas. Y el cuarto gran tema, que es el tema de torre de control, que es cómo funciona la presidencia de la República y en especial pues, la dirección de la presidencia, es pues estar enfocado en el cumplimiento de todos los compromisos que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo, que en estos 17 meses que nos quedan de gobierno lleguemos al 100% de ellos en todos y cada uno de los sectores, y que sobrecumplamos lo que acordamos con la ciudadanía. Entonces, eso es, y garantizar pues que la formación digital, me verán posiblemente menos en foros, pero en el día a día hace parte de mi agenda permanentemente. Genial, Víctor, muchas gracias. Efectivamente, 27 minutos, o sea, lo hizo complementario porque tocaba hacer la cuña de lo que pasaba. Creo que tenemos unos minutos porque sé que José, Víctor y sobre todo Sebastián tienen que volar a más frentes de actividad. Sebastián, si quieres, arranque usted para cerrar porque sé que tiene otra reunión. Veo varias preguntas, pero no sé si usted alcanzó a contestar una para no meter la pata o cómo quiere hacer el cierre. Adelante. No, si hay alguna pregunta que crea que deba responder, la hago, pero ante todo quería pues agradecer este espacio, porque es muy importante dialogar con el sector privado y pues tener a José Caballero y a Víctor Muñoz en esta discusión pues muy útil. En particular pues Víctor, todo lo que comentó de la agenda digital y de qué forma desde la OCDE pues estamos nuevamente listos para seguir apoyando. Es una agenda que ya trabajamos desde su momento, desde el inicio, con el Plan Nacional de Desarrollo y la agenda digital, y ahora pues todo lo que se viene de implementación pues estamos listos para seguir de la mano. Y en particular pues creo que quisiera simplemente terminar mencionando la importancia de tener alineado el sector privado. Yo creo que sin esto no se puede lograr los objetivos que se quieren. Desde la OCDE, ya lo mencionaba, la red Mnet, que está Amazon Web Services, está AT&T, está también Telefónica, ahí disponibles para conversar, pero también con el Centro para Cuarta Revolución Industrial trabajamos muy de la mano para el Leo 2020, y son plataformas al final lo que buscamos con nuestros informes de América Latina para llevar a cabo las reformas que creo, por lo que he oído a todos ustedes, pues estamos totalmente alineados. Nuevamente a la disposición para todo lo que es el Going Digital, en particular para la agenda que hay de la Alianza Pacífico, y ahí pues encantados de hacer algo especial también con ustedes. De Claro que nuevo, sí. muchas Ahí gracias. creo que nos contestó ya las dos que le tenía, que era el tema de Going Digital y el tema del papel de la empresa privada. Entonces lo libero, yo sé que se tiene que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sebastián, y seguiremos trabajando obviamente en la mano. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ok. Hay unas preguntas creo que José alcanzó a contestar varias. Si quieren, podemos hacer es más bien que alcen la mano y abrimos el micrófono, porque voy a perderme un poco en las que fueron contestadas. Si no fueron contestadas en el módulo, veo un listado ya de 16 preguntas que muchas gracias, José, por ir contestarla. Entonces, el que quiera hacerle ya una pregunta a José y a Víctor, pues simplemente alza la mano para que abra el micrófono, o la pasamos ya al chat. Adelante. ¿Quién tiene la primera pregunta? Natalia Iregui. Adelante.
Buenos días, Santiago. Buenos días, José. Buenos días, Víctor. Muchas gracias. La verdad, muy interesante todo lo que hemos visto hoy y creo que nos da una línea para lo que tenemos que enfocarnos. Víctor, muchas gracias por la presentación. Ya nos había llegado, la habíamos visto. Es una presentación que definitivamente muestra por dónde va Colombia, qué podemos hacer, que podemos ser modelo en algunas cosas, en algunos temas muy importantes en la región. Tengo una pregunta particular y es en el slide de retos, ustedes incluyen una mención a migración de entidades del gobierno nacional usando los acuerdos marco de nube y pone un porcentaje. Los acuerdos marco en general y pone un porcentaje. Quería saber si hay algún plan específico para eso, con fechas o con si usted tiene priorizados sectores o si todo eso está dentro de lo que nos dijo anteriormente de los proyectos que están listados y que el gobierno está desarrollando. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, Natalia, pues hace parte de los proyectos que se tienen listados, pero pues también les anticipo que estoy trabajando pues por instrucción del presidente y con el equipo en una directiva presidencial que básicamente tiene básicamente 4 grandes componentes. Es el tema de, perdón un segundito, yo la tengo acá. No está el borrador acá. Es una directiva que está ya en fase de revisión del área jurídica. Es una directiva básicamente donde se le establecen nuevamente las entidades del gobierno nacional los temas que tienen que hacer con adopción de nube, los temas que tienen que ver con ciberseguridad, los temas que tienen que ver con la parte de formación de talento y los temas que tienen que ver con adopción de nuevas tecnologías. Pues nosotros sí tenemos, y mi propósito es que por lo menos las grandes entidades adscritas y vinculadas a los ministerios pues garanticen terminar este año en nube, y creo que la pandemia pues nos mostró también la importancia y la necesidad de estar allí por varios temas, y empezando por el de escalabilidad. Entonces, pues digamos que viene un paquete importante. Los proyectos se publican entidad por entidad, digamos que no es que haya un compromiso firmado por ellos, sino es un proceso de transformación entidad a entidad. Pero pues digamos que es parte de esos grandes movimientos, entre ellos todo el tema de justicia, todo el tema de DIAN, el mismo sector transporte. Entonces, básicamente es eso. Perfecto, muchas gracias. Entendido. José, sé que te tienes que ir ya. Adelante, cierra porque había una pregunta, la de las medallas entre los goles de Argentina y Colombia que me estaban haciendo, pero creo que no vamos a tener tiempo para eso. Lo que Bueno. sí sé es que quería hacer una reflexión final con todas las preguntas. Adelante. No, nada más agradecerte la oportunidad. Ha sido una gran experiencia escuchar a Sebastián y Víctor. Me ha dado la posibilidad de aterrizar un poco lo académico en la realidad de Colombia. Ha sido muy interesante también el ejemplo que di de la Copa Mundial. Se refleja en las 3 discusiones. Desde mi perspectiva de ranqueo que nosotros elaboramos, podemos ver cómo Colombia ha ido decayendo en su desempeño, pero con todas las actividades y todos los proyectos que ustedes están implementando, se puede ver que a la larga el ranqueo va a mejorar. No hay duda de eso. Ahora, si son 2, 5, 10 años, quién sabe. Ya sabes, cualquier reforma educacional o institucional es a largo plazo. Muy probablemente yo dijera 10, 15 años, pero bueno. Nada más, espero que la próxima vez tenga noticias más positivas. Recuerdo que las últimas 2 presentaciones que hicimos juntos, el ranqueo estaba un poco mejor y ahora traje malas noticias, algunas malas noticias. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y adiós a todos. Ha sido un placer. José, que estaba muy bien y claro que sí, esto como campeonato, yo creo que en esta nueva muestra que vamos a tener 2021 vamos a tener mucha información oportuna, como decía Víctor, que eso es parte de, lo decimos muy coloquial, vamos a cacarear mejor lo que se está haciendo y de esa manera los datos duros y la percepción van a mejorar. Te libero. Perfecto. Muchas gracias, José, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego, chao. Que esté muy bien.
Bueno, Tania García tenía una pregunta, adelante, porque tenemos también un pocos minutos con Víctor. Adelante, Tania. Tienes que abrir el micrófono. Perdón. Dale. Sí, perdón. Hola, muy buenas todas las presentaciones y tenía una pregunta para Víctor. Digamos, yo trabajo en el Codensa y un poco me gustaría saber cómo ha pensado el gobierno vincular a la empresa privada para acelerar la transformación digital en el país. O sea, cómo se ha pensado hacer ese trabajo. Bueno, hay varios temas para mencionar y es que desde el día 1 hemos estado trabajando con el sector privado, pues digamos que con la ANDI, con las diferentes gremios, los gremios no solo del sector tecnología, sino los gremios del sector productivo, pues hemos estado, pues uno compartiendo no solo los avances, sino la política y haciéndolos partícipes de la construcción de la política. Digamos que muchos de estos documentos pasaron siempre previamente más allá de ese mecanismo consultivo estándar, sino de la fase de construcción y discusión de cuáles eran los temas prioritarios en los que debíamos avanzar. Lo segundo, el tema de los pactos. Y no olvidemos que en los pactos se tuvieron discusiones profundas sobre cuáles eran los aspectos de mayor impacto que se tenían en los diferentes sectores, muchos de ellos de transformación digital, que deberían ser implementados y que han venido siendo implementados. Lo tercero, y es ya para las empresas que están en fase de transformarse, es a través del Ministerio de Comercio, a través de Impulsa, a través de los diferentes programas, Mega App, Mega I, los temas de apps.co, los temas de emprendimiento y ese acompañamiento desde empresas muy grandes, muy sofisticadas y evolucionadas en cómo abordar la transformación digital, y en eso se ha venido haciendo acompañamiento a el sector microempresarios, pymes, a través de los centros de transformación digital que se tienen con las cámaras de comercio. Entonces, lo que yo diría es, nosotros trabajamos minuto a minuto con el sector privado. Soy un convencido de la importancia del rol del sector privado en la generación de empleo, desarrollo económico y de la transformación del país. Gracias, Víctor. Tenía la mano levantada alguien más, pero la bajó, se arrepintió, le dio miedo o se confundió con el aparatico. Si no, me están haciendo otra pregunta acá. Adelante, creo que alguien alzó la mano. Ok. No, la pregunta que me están haciendo es, Víctor, en el tema de compra pública innovadora, nosotros estamos muy interesados en ayudar y vamos a ofrecer un documento, pero los tiempos de los acuerdos marco de precio para algunos son desconocidos. ¿Usted ve otra nueva generación de acuerdos marco de precio que construya sobre lo que está sucediendo, o vamos a tener las oportunidades de también ser mucho más creativos en esa materia y no solamente acuerdos marco de precio? Pues digamos, hablando del tema de compra pública, con CAF venimos trabajando pues un tema asociado a lo que tiene que ver con GovTech en la parte de innovación, que es de los retos pues digamos importantes que se tiene, es cómo lograr efectivamente que la parte de emprendimiento haga parte y se facilite ese proceso de compra en el entendido de, y eso ya lo hemos discutido muchas veces, no podemos aplicar los mismos estándares que una compra tradicional cuando hay emprendimiento, porque pues al final del día nos vamos por el camino estándar y dejamos la innovación por fuera. Eso es uno de los temas prioritarios que debe quedar resuelto este año. Y frente a los acuerdos marcos que existe, pues lo normal de los acuerdos es que después de 2 años se hace su proceso de revisión, actualización, nuevamente o se amplían o se mejoran. Pero todos estos acuerdos, en especial los que tienen que ver con servicios y tecnología, pues siempre están sujetos a mejoras porque pues digamos que esto evoluciona a una velocidad muy, muy importante. El cronograma, lo que le voy a pedir es al director de Colombia Compra Eficiente que les comparte el cronograma, pues para que eso puedan tener visibilidad de todo lo que viene en camino. Ok. Acá me están preguntando una ya con su nuevo rol y es, ¿cómo va a ser ese tema de la certificación que mencionó de Coronada para los que están ya vacunados? ¿O cómo es el procedimiento de esa herramienta? Hoy existen, y pues hablándoles muy rápido, uno tiene como varios temas de tecnología aquí. Un tema es el portal Mi Vacuna, que en el portal Mi Vacuna lo que hace uno es ingresar y con su identificación, pues ver si se encuentra en la fase o en la etapa que se encuentra priorizada, que en este momento es personales de la
de la salud, primera línea y personas mayores de 80 años. Si no me encuentro por la razón que sea, ahí puedo hacer un proceso de postulación siempre y cuando cumpla estas condiciones para que la mesa técnica revise si efectivamente es porque yo cumplo años en un mes, en 2 meses, y digamos que haya habido algo. Inclusive lo que hicimos fue ya cargar la base de datos de quienes cumplen años los próximos 3 meses, porque pues digamos que ahí todavía una discusión, tengo 79 años y 11 meses, pero esto va a seguir sucediendo cuando pasen las siguientes fases. Digamos que cuando no sea 80, sino 70, o cuando sea 60, pues siempre hay un grupo de personas que van a estar como en esa línea muy cercana, que van a surtir su proceso o su cambio de edad en el momento en que estemos en el proceso de vacunación. Y lo segundo, lo que tiene que ver con los listados, por lo menos en el personal de la salud, es que se hace la validación contra la base de datos de profesionales que están reportados por las diferentes entidades, y pues en algunos casos no se habían dado actualizaciones, y por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo en el territorio. Eso es una gran base de datos, eso es un gran portal que se alimenta de 17 bases de datos. Adicional a mi vacuna existe algo que se llama PyWeb. PyWeb es la plataforma que siempre ha tenido, o que ha tenido el Ministerio de Salud ya cerca de hace 10 años, donde cualquier biológico que se le aplique a una persona, en especial a los niños, que es normalmente lo que nosotros hemos hecho, están registrados. Ahí se tiene la información de a qué lote pertenece, en qué día se aplicó, qué enfermero lo aplicó, qué persona lo recibió, cuáles son los padres. Digamos que toda esta información está registrada en PyWeb. En este momento estamos en la generación PyWeb 2.0, que es la que entró en producción esta semana, precisamente donde en algo que ya es institucional, que viene funcionando por varios años, pues se tiene la aplicación de nuevos biológicos que corresponden a las diferentes vacunas pues, que hemos negociado como gobierno nacional. Una vez se surtan esos procesos de vacunación, de las que implican 2 dosis o se implica una dosis, ya se puede generar un certificado que es personal, donde yo voy a poder descargar mi certificado y lo voy a poder portar en un código bidimensional, bien sea porque lo descargo a partir del portal o porque lo porto a través de la aplicación. ¿Eso cuándo va a estar? Pues nosotros la segunda dosis las empezaremos a aplicar pues 28 días después del primer grupo. En ese momento se empezarán a habilitar esas funcionalidades para que yo tenga pues mi certificado de vacunación disponible de manera móvil. Igual se le está entregando a cada persona, como es tradicional, su certificado de vacunación en físico, pues también lo puede portar. Perfecto, bueno, pues ya con esto cerramos porque ya cumplimos el horario, completa la combinación de perspectivas. Agradecerle nuevamente a Víctor por acompañarnos, que vienen unos retos muy grandes en la logística, distribución y en esa realidad de las vacunas. Y pues con esto queríamos desde la Vicepresidencia de Transformación Digital de la ANDI hacer esa comparación, esas perspectivas de la OSD y MD. Vamos a tener más espacios, más capacidades de interacción. Me están preguntando por los libros y los documentos de Víctor. Yo los canalizamos y se los hacemos llegar a todos los que hicieron parte de este registro de la consejería. Y Víctor, felicitarlo por todo lo que ha hecho con la transformación digital y claramente por lo que sigue. Ya sabe que cuenta con esta casa, tenemos más trabajo hacia adelante. Quedan 17 meses más o menos y contando, entonces vamos con todo lo que corresponde a esta ejecución. De nuevo, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias, Santiago. Desafortunadamente no escuché el panel de la IMD, ese es un índice que me preocupa mucho. Sin embargo, cuando hicimos la desagregación, es muy importante entender que ese índice es más asociado a temas de competitividad y productividad y tiene un componente más chiquito digital. Digamos que eso hace parte de toda la tarea que se hace desagregar para entender muy bien los índices, porque hay temas en los que definitivamente para mejorar va más allá de la transformación digital y es como mejoramos en otros aspectos. De hecho, hay un tema que era muy fuerte, que es el tema de la litigiosidad, que cuando uno desagrega el índice, ahí hay un componente muy fuerte y pues hace parte, digamos, del trabajo que ya se está haciendo con las diferentes agencias. Yo soy un estudioso de los índices, me gusta mucho porque pues al final del día lo que no se envía no se mejora y yo creo que pues eso es claro para todos. Y nuevamente muchas gracias Santiago y a todos y pues ustedes saben que en este nuevo rol pues la transformación digital sigue siendo una de mis prioridades, tengo muchos temas adicionales, pero pues aquí estamos para siempre estar apoyando y trabajando en conjunto. Claro que sí. Bueno, muchas gracias señor, que esté muy bien a todos y estamos en contacto, que les va muy bien y cuídense mucho.